son los que provocan después ya hasta la aplicación de oficio. Claro, no hay que tener pereza en escribir 10 renglones más y empezar a provocar los fallos. Fíjense, las partes a mí, ni hablar si de común acuerdo vienen a pedirme el divorcio. Y presentaron, vamos a suponer que el abogado le hizo presentar todo. Y resulta que dijeron cada uno una cosa y otra. ¿Cierto? Entonces yo tendría que convocar una audiencia para seguir eso, para ver si se resuelve. Si yo juez de oficio declaro la inconstitucionalidad del verbo debe, del 439, dicto sentencia y se cierra el expediente. Porque, ojo, ahora el proceso de divorcio, a diferencia de antes, con este procedimiento, el proceso de divorcio no se agota necesariamente con la sentencia de divorcio. Si yo inicio el proceso de divorcio y presento todos estos acuerdos o convenios o propuestas, ¿no es cierto?, regulador. Y el juez, vamos a suponer que el primer proveído me dice, yo voy a decretar el divorcio, que tiene esa facultad, decreta el divorcio. El expediente sigue abierto, porque tiene que convocar una audiencia. Entonces, la sentencia de divorcio, en el nuevo procedimiento, no necesariamente termina el proceso de divorcio. La pregunta es, si obtuvo lo que quería, el divorcio, ¿cuál es el sentido de mantener vigente el proceso de divorcio hasta la audiencia? Hasta la audiencia. Con lo cual, por eso digo, es algo ajeno o distinto a lo que las partes fueron al proceso. Y también esto de la audiencia en la cual el juez o algunos jueces convocan una nueva audiencia, algunos, para ver si la próxima, digamos, traen una propuesta o están cerca. Eso también podría ser un recurso, pero totalmente dilatorio, porque yo no le veo, mientras no haya petición de las partes, yo creo que todo, además sería una cosa, para mí va todo en contra de la autonomía de la voluntad. Porque si yo al Estado voy y le digo, usted, yo quiero el divorcio, y tenemos hijos, tenemos asiento de conyugal, etc. Me dice, tráigame esto la propuesta. ¿Para qué? Si tanto mi cónyuge como yo, lo único que venimos a discutir acá es que queremos el divorcio. En consecuencia, el sentido común dice que si yo, respecto de todas las otras cuestiones, no las llevé al proceso, es porque no hay conflicto. Porque si no, la ley tendría que decir cada 3 años que regularicen, tipo AFIP, regularicen la situación a ver cómo andan con los hijos. O a ver cómo esto del asiento del lugar conyugal. O a ver cómo va el tema del cuidado personal, qué día está bueno. Sería absurdo, sería un Estado, digamos, contrario a la autonomía de la voluntad, un Estado, digamos, intervencionista totalmente. Por eso digo, no le encuentro ninguna arista que uno pueda decir, más o menos racionalmente, para justificar esa situación. Por eso digo, y de hecho, como decía, habiendo escuchado los argumentos, o en el caso de algunos que dicen, donde dice debe decir puede, me está diciendo que está mal. Y en eso creo que consiste en esta primera etapa, de ver cómo, porque no es intrascendente esto, cómo removemos este procedimiento engorroso para llegar a algo que es lo que tenemos que avanzar, que es en el divorcio sin causa, en el verdadero procedimiento, no solamente en la teoría o en el divorcio, sí. Porque si no, muchos van a quedar como separados de hecho. En la Argentina hay muchos casos de separados de hecho que sobreviven hasta la muerte. Y entonces, yo recuerdo cuando salió la 23515, algunos autores, en algunos libros, cuando salió el divorcio vincular, decían, el que no se divorcia porque no quiere. Porque ahora hay divorcio vincular. No.
Es lo mismo que dicen ahora cuando dice, ahora es un divorcio sin causa, el que no se divorcia porque no quiere. No, porque si hay un procedimiento judicial, yo tengo que ir a un abogado, yo tengo costos y yo tengo tiempos. Porque yo tengo que presentar documentaciones, un proceso judicial, etc. O sea, que va a salir el divorcio, estamos todos de acuerdo. Ahora, imagínense, si la gente no tiene tiempo a lo mejor para ir a hacer un trámite que obligatoriamente lo tiene que hacer. Dice, no, el divorcio que hay que hacer un proceso judicial, no, lo dejamos. Si no tenemos conflicto respecto a los niños, los bienes, nos mantenemos en ese estado. Ahora, el problema es que siendo un sistema que debe ser eficaz en este sentido, al ser divorcio sin causa, donde yo, si el divorcio se termina y el Estado tiene el interés de regularizar la situación de hecho y no mantener la vigencia de un matrimonio donde ya los hechos están separados para producir justamente o evitar la disociación entre lo que es legal y lo que es de hecho, tiene que buscar un mecanismo judicial o extrajudicial que sea acorde y eficaz con esto, para darle posibilidad de acceso a la justicia a la gente en el menor costo y en el menor tiempo. Entonces, si el Estado, estamos de acuerdo, y el Estado dice, no tengo ningún interés social ni de orden público en mantener la vigencia de un matrimonio que en los hechos ya está desintegrado, lo que tengo que buscar un mecanismo para que esa gente regularice lo mejor posible, lo más rápido posible ese sistema. Al introducirla con el 438, yo le dejo otra vez una situación mucho más compleja quizá de lo que estaba antes. Pero también, no es por defenderla, comparto su criterio, pero también me parece que hay esta cosa de obligar a una conciliación, ¿no es cierto?, a las partes. Se trata de introducir en el divorcio un acuerdo que antes, está bien, antes en el de común acuerdo se facilitaba mucho más, pero yo creo que es una forma, también defiendo, el solo pasar la audiencia y dictar ahí la sentencia de divorcio, porque donde uno hizo el traslado, si es unilateral, viene la otra parte, no está de acuerdo aunque sea con un punto, ya es motivo de conflicto. Pienso que también hay una cuestión de no judicializar por separado cada uno de esos temas, de la adicción, de los alimentos, demás. Y entonces es como que lo obligan a conciliar de alguna manera. Claro, ahora, yo creo que ese argumento en realidad, si fuera válido ese argumento, como decía antes, tendría que aplicarse a todas las situaciones de familia. Yo creo que ahí lo que hace, lo que sin querer la ley, mantiene el viejo resabio de la idea de que yo me casé y para divorciarme un poco más difícil que si me uní en unión convivencial. Sin querer, porque todos hoy estamos de acuerdo con el divorcio, es más con el divorcio sin causa, etc. Pero creo que son más resabios de un viejo sistema, porque ese mismo razonamiento que usted dice de tratar de regularizar, apliquémoslo a las uniones convivenciales. Sí, eso sí. Sí, estamos todos de acuerdo que es familia, que es una forma de familia. Entonces, ¿por qué a una familia yo le doy privilegio o prioridades respecto de esta situación, o me interesa la regularización de estos aspectos, y no en la unión convivencial? Porque vuelvo a repetir, está claro que la unión convivencial, si yo hago cesar la unión convivencial, primero es extrajudicial. Entonces digo, ¿yo me puedo casar extrajudicialmente? Sí. Para divorciarme es judicial. ¿Yo puedo ir a unión convivencial extrajudicialmente? Sí. ¿Puedo extinguir la unión convivencial extrajudicialmente? Sí. ¿Son familia los dos? Sí. Entonces digo, ¿por qué una familia yo puedo extinguirla extrajudicialmente y otra en el mismo derecho positivo? Y en la otra requiero la vía judicial. Yo creo que tiene que ver más con la supervivencia de ese viejo régimen de que el matrimonio tiene más formalidad o la ley busca ciertos aspectos para mantener más la vigencia y en todo caso que queden en la situación de separados de hecho.
Lo que pasa es que no a le Vinite está encuentro la otra. diferencia de todas maneras. ¿Cómo? Que a Vinite está la diferencia desde el que elige vivir en unión convivencial al que elige casarse. Es decir, Sí, que en la principio diferencia. hay una diferencia de conformación inicial que Sí, lleva después a una diferencia también en el tratamiento de disolución, digamos, no es lo mismo casarse que vivir en unión convivencial. sí, Lo pero que a mí me da la sensación ¿por que lo qué que ha esta tratado el diferencia? código es de tratar de regularizar las situaciones de uniones convivenciales que antes no estaban reguladas. Si bien estaban reguladas jurisprudencialmente, Sí, no lo estaban dentro del código positivo. Me parece que apunta más a eso que a equiparar las dos situaciones, porque de hecho no son iguales. no, equiparar nunca, porque si no sería una sola. Está claro que acá tiene que ser distinto una cosa de otra. Ahora hay cosas que en esas situaciones son distintas, o deben ser distintas, y otras no. Porque primero son las dos familias, y hay derechos constitucionales que son de familia, no del matrimonio, de la unión convivencial. Ahora, la ley, como bien usted dice, y en esto va a dar ahora la unión convivencial, también es importante señalar que acá me parece que hay otra confusión, que es decir que porque tiene que haber una diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial, necesariamente tiene que haber esta diferencia que hay en la ley. Porque en realidad ese, me parece a mí, es un cuento para seguir dejando las uniones convivenciales cuasi sin efecto y darle vida al matrimonio desde otro lugar. Es decir, desde el punto de vista de la iglesia, digamos, es más claro porque yo entiendo, porque me dice, usted tiene que casarse y la familia matrimonial, si no se casó está fuera, entonces yo entiendo, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahora, en el nuevo código, en realidad me cambia el argumento, porque me habla de la autonomía de la voluntad, y no introduce ciertos efectos para las uniones convivenciales que son de familia. Y el argumento es decir, bueno, tiene que haber una diferencia entre matrimonio y unión convivencial. Sí, claro que tiene que haber, eso está claro. Porque si yo digo que la unión convivencial es igual al matrimonio, entonces hasta estaría estableciendo de que no hay ni matrimonio ni unión convivencial, sino que hay una sola cosa que le puedo llamar cualquier cosa. Está claro que en todas las legislaciones del mundo distingue entre uno y otro. Lo que tenemos que discutir es las diferencias y las similitudes. Y las diferencias siguen siendo en el derecho argentino esenciales, más allá del discurso. Porque en los fundamentos dice, la unión convencional es familia, todos estamos de acuerdo, una familia, perfecto. Ahora, si vemos los efectos, siguen siendo reducidísimos al lado del matrimonio. Para empezar, no hay efectos patrimoniales, ni en vida ni después de la muerte. Miren, Charay es una familia bastante particular. Ahí ya el eje sigue siendo conservador. Porque si yo quiero constituir una familia integral, porque la familia comprende aspectos personales y patrimoniales, yo me tengo que ir al matrimonio. Porque el matrimonio sigue siendo la única institución que produce efectos jurídicos patrimoniales familiares. ¿Quién dijo eso? El derecho argentino, no los tratados internacionales. Los tratados internacionales, cuando hablan de familia, la familia comprende los aspectos personales y patrimoniales. No hay una familia extrapatrimonial y una familia patrimonial integral. Es un invento del derecho argentino. Por lo tanto, si yo no tengo efectos patrimoniales, la opción que tengo es mentirosa. Porque la única opción que tengo es el matrimonio. Salvo los pactos de convivencia. Pero los pactos de convivencia, como antes lo podía hacer, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, eso no hay ningún problema, digamos. Ni nunca hubo una... Y eran los contratos de... Claro, que en realidad es por eso hay un falso argumento de decir, bueno, tiene que haber una diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial. Sí, claro que tiene que haber una diferencia. Pero esta diferencia, fíjense que si yo comparo en Latinoamérica el matrimonio, lo pongo a Argentina primero, porque cuando empezamos
dijimos que Argentina fue el primer país del matrimonio en personas del mismo sexo. Y en el nuevo código se suprimió el divorcio con causa, avanzando sobre el divorcio sin causa y dándole a la autonomía de la voluntad dentro del matrimonio de injerencia. Es decir, si yo tengo que hablar del matrimonio y hacer un ranking de la situación actual, le pongo Argentina primero y todo el resto atrás, en la institución matrimonial, en cuanto a la evolución. En ese mismo cuadro comparativo, si yo en Latinoamérica hago un orden, Argentina en la unión convencional es última. Última. Estoy hablando con el nuevo código. Porque el nuevo código introdujo efectos mínimos. Comparémoslo con la legislación extranjera, de acá, ni siquiera ir a los países europeos. Perú tiene un derecho de familia conservador en la estructura familiar. Perú tiene efectos patrimoniales en vida y en el derecho sucesorio. El Código Civil peruano tiene efectos sobre uniones confidenciales y en el derecho argentino nuevo no. Chile es el último país que introdujo el divorcio vincular en Argentina, en el 2005. El último en la región. Chile hace 1 año y medio aprobó una ley de unión estable, unión confidencial, donde le da efectos patrimoniales a la unión. Chile. Y nosotros decimos, no, ¿cuál es el argumento que se dice acá? No, si no se casó es porque no quiere régimen patrimonial. ¿Quién dijo eso? O sea que mi único modelo de familia patrimonial es el matrimonio. Sigue siendo igual. Con la diferencia que ahora tengo algunos derechos respecto de las uniones convivenciales. Ahora, no es lo que cree la gente. Volvemos otra vez a lo mismo. La gente dice, no, ahora con el nuevo código. Si yo estoy en unión convivencial ya tengo más derechos. Pobre el que crea eso. La Nación, un mes después del nuevo código, sacó un titular que dice, desde ahora los convivientes heredan. Claro. Entonces, el problema es que es lo que voy a decir, el tipo dice, bueno, ya 3 abogados me plantearon cómo hacer la sucesión del conviviente. 3 abogados. Es más, entonces creyendo este discurso Bueno, pero esos de que abogados tienen no más leyeron- derechos no leyeron el en la código. unión convivencial, lo que le ha dado derechos de familia, antes de entrar en vigencia el nuevo código, los 2 o 3 meses, un diputado nacional presentó un proyecto, porque iba a entrar el código 2 meses después. Y dice que se deroguen las normas de uniones convivenciales, porque significa que equiparar al matrimonio. Sí. Bueno, pero- Sí. Bueno, pero un diputado. Imagínense la gente. Sí, eso me acuerdo, sí. O sea, el problema es la creencia, por eso digo, acá lo que tenemos que ver, cuáles son las normas jurídicas más allá de la creencia o de lo teórico. Y en esto es un problema, porque la gente cree, y además le dice, es familia. Entonces dice, bueno, si es familia, dice, me muero, soy familia. Vamos al derecho sucesorio cuando dice, sucesión a 20 estatus. En la sucesión a 20 estatus del derecho romano está acá, es el llamamiento que hace la ley teniendo en consideración un afecto presunto dada la cercanía de determinadas personas en relación a otras. O sea, un concepto de familia teniendo en cuenta ese llamamiento hereditario. Bueno, en el derecho romano, ¿quiénes eran familia? Es decir, ¿quiénes heredaban por ley? Independientemente del testamento, que es por voluntad de causa. Descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales. O sea, ¿quiénes eran familia? Descendiente y pariente. Ascendiente y pariente. Cónyuge, matrimonio. Colaterales, pariente. ¿Quién era familia? Los parientes del cónyuge. Concepto clásico de familia del derecho romano. Vélez. ¿Quiénes eran familia? Descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales hasta el 4º grado. 1870. ¿Quiénes eran familia? Los parientes y el cónyuge. Vamos al Código Civil nuevo. 2015. Pasando por la constitucionalización del derecho privado. ¿No es cierto? ¿Quiénes están llamados en un orden hereditario? O sea, ¿quiénes son familia en el derecho hereditario? Descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales. Y dice, doctor, ¿las uniones convivenciales son familias? Sí. ¿Heredan? No. No entiendo.
Y entonces, ¿qué es lo que le dice el código? Los autores del proyecto, no, pero si no hizo un testamento, es porque en el ejercicio de la autonomía de la voluntad no se quiso casar. Entonces sigue siendo familiar matrimonio. Si yo estoy de acuerdo que la unión convivencial es familia, que parece que estamos todos de acuerdo, tiene que heredar. Lo que podemos discutir como discute la legislación extranjera, ¿en qué orden? Ponerlo heredero forzoso, no ponerlo heredero forzoso, esa es la discusión, pero es familia. Acá no está. Otra vez digo, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, tienen derecho hereditario de la unión convivencial. O sea, están más avanzados que nosotros. Está claro que en el nuevo código no hereda. ¿Quién es el último que puede heredar en el nuevo código? Así como en el viejo, por ley. El primo. Colateral en cuarto grado. ¿Es así? Yo les pregunto a ustedes, hoy en la Argentina, estamos en el 2017, hago una encuesta y a ver que le da el 100%. A mí me dio el 100% esta encuesta. Y díganle a la gente, vos si te morís y tenés todos estos y le das hermano, primo, padre, cónyuge, conviviente, todo, ¿verdad? ¿Quiénes quisieran que te heredan? Y van a ver que en la lista aparecen siempre los convivientes. La diferencia es que algunos lo ponen arriba, otros en el medio. Es más, en los seguros, cuando pones el seguro, Lo ¿a quién le consideran das familia. Claro. Porque además La es mayoría, familia. claro. Estamos de acuerdo que es familia. Entonces, la segunda pregunta, y ahí ya es contundente. Y dice, si vos te morís, ¿quién preferís que te herede por ley? ¿Tu primo o tu conviviente? El que dice el primo porque está peleado con el conviviente. ¿Usted cree que hay una presunción de afecto hoy en un concepto de familia, de afecto, más respecto del primo que del conviviente? Con quien a lo mejor yo tengo hijos y viví durante 30 años. Entonces, ¿qué le dicen a ese conviviente? No, pero si no se casó, es porque no quiso que se herede. Entonces sigue siendo el matrimonio, más allá de la teoría, en ese reconocimiento de familia. El tema es si hoy en la voluntad presunta del causante les parece que no están los convivientes. Me parece imposible. Además se reconoce al conviviente como familia. Digo, el progenitor afín. ¿Es familia? Sí. Y hay normas. Bueno, voy al derecho hereditario. ¿Dónde está el progenitor afín? No está. O sea, lo patrimonial es muy conservador el código. Es el viejo concepto de familia. Lo que ha avanzado en los efectos extrapatrimoniales. En algunas situaciones respecto a los convivientes, pero no en los patrimoniales. Y los bienes igual. Yo viví durante 30 años con mi conviviente. Hay un proyecto de vida común. Me dice el código del 509. Es familia. Además yo me registré. Me fui al Estado y me digo, yo voy a vivir con esta persona. Hay una comunidad de vida, nos registramos, nos dan acá un título del Estado. Después de 40 años se extingue, ya sea en vida o por muerte. Entonces los dos éramos familia, todo el mundo nos decía que éramos familia, nos registramos. Dice, bueno, compramos todo lo que compramos. ¿Se presume algo? Nada. O sea, la presunción legal, respecto a los bienes adquiridos durante la unión, es lo mismo si hubieran sido vecinos. El problema es que a este le decimos familia. El tema es que yo tengo que entender esto. Si entiendo esto, no hay ningún problema. Ahora, la gente cree otra cosa, confundiendo con el derecho de pensión. Que lo ha tenido, lo tiene desde... La gente confunde el derecho de pensión con el derecho hereditario, por ejemplo, o con los bienes. El derecho de pensión ha tenido una evolución, el derecho provisional, ese sí fue avanzado en el derecho argentino. Sin embargo, en el derecho civil, que es donde más tiene que estar la protección de la familia, hoy la realidad es que no hereda. Algunos colegas, que no estoy de acuerdo, te dicen, no, pero está contemplando al conviviente, porque amplió la porción disponible. Claro, pero entonces yo me tengo que ir como un vecino, como un amigo o como una fundación. Y el conviviente.
acá cualquier ciudadano del mundo. El problema es que yo a ese ciudadano del mundo le digo familia. Entonces preferible que me diga, mirá que este es un desconocido. Entonces va a ser más lógico. Porque justifican que sí, Claro. que el código contempla porque le amplió la porción disponible. Claro. Ahora, el tema es que esto legalmente es así. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo no estoy en desacuerdo. El problema es si esto es progresista. Digo por qué, porque en el último censo en la Argentina, del 2000 al 2010, el caso argentino, se duplicó las uniones convivenciales. ¿Me siguen? En el último censo se duplicó la unión convivencial del 2000 al 2010 y el matrimonio quedó estabilizado. Entonces yo puedo hacer una ecuación científica tomando el censo y diciendo, en la Argentina cada vez más parejas constituyen una familia fuera del matrimonio. ¿Está claro? Después podemos discutir las causas, razones ideológicas, culturales. Es decir, cada vez más parejas forman una familia fuera de la institución matrimonial. ¿Está? Como dato sociológico, claro. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Reconocer a esa familia dándole efectos jurídicos, personales y patrimoniales, para que sean familias. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacía y que sigue haciendo el Estado? Dice, no, yo en ejercicio de la autonomía de la voluntad, el que no vino acá a casarse, es porque en ejercicio de la autonomía de la voluntad no quiso efectos. Es extraordinario porque es una forma de dejar cada vez más gente afuera del sistema con la autonomía de la voluntad. Lo que tiene que hacer el Estado es incluir cada vez más familias. ¿Qué es lo que hace el Estado con el discurso de la autonomía de la voluntad en el nuevo código? Dice, no, si usted no vino acá a casarse, porque usted en ejercicio de la autonomía de la voluntad no se quiso casar. Es extraordinario. Porque lo deja sin derecho y dice, pero usted eligió eso. Lo que tiene que hacer el Estado, como otras legislaciones, es reconocer a esas familias como formas familiares que preexisten al Estado. Entonces, darle regulación y vuelvo otra vez al censo. Si el doble, y así puede ser el 2010 al 2020, de duplicar, es decir, que cada vez más familias van quedando fuera de la protección patrimonial, que sigue siendo reducida y exclusiva del matrimonio. En ese contexto lo que tenemos que ser conscientes es, lo que tenemos que ser conscientes es que esto es así, legalmente. Si uno está de acuerdo, y si no, pero el problema es si creen como creen mucho otra cosa. El tema es que no tan solo cree la gente, sino también lo creen los colegas. Está de acuerdo, claro. Creen que la unión convivencial te da derechos patrimoniales para reclamar. Claro. Hacemos un corte antes del corte. Cuando entró en vigencia el código, para que vean que esto de sentido común debe ser así, en cuanto al derecho hereditario y a los bienes. Cuando entró en vigencia el código, había un programa a la noche, un programa de Fantino, donde tenía invitado y había entrado en vigencia hacía 20 días, un mes. Entonces cuenta Fantino, dice Fantino, yo que estaba casado, ahora está divorciado. Yo estaba casado, dice, yo vivía en unión convivencial, en convivencia, en concubinato. Y en realidad nosotros nos casamos para compartir los bienes, él explicó, porque decía que la mujer era la que administraba todos los bienes, etc. Entonces ellos se casaron para... Entonces me dice, bueno, pero ahora el nuevo código es mitad y mitad. Dice uno. Entonces los 8 que estaban ahí, digo, qué bien, qué mal. Y terminó el programa así. La particularidad de esto es que eso no es así. Y la particularidad de esto es que toda esa gente, nadie dijo, no, esto va en contra de la autonomía de la voluntad. Todos dijeron, qué bien. Que es lo lógico. Ahora, la realidad es que no es así. Y terminó así el programa. El problema es la gente que escuchó eso. Que va a venir dentro de 4 años y le va a decir, doctor, usted está equivocado. Lea el nuevo código. Bueno, hacemos un corte. Sí.
Cuatro normas, no es casual, 519, 520, 521 y 22, están referidas a artículos que hacen durante la convivencia. Porque generalmente no hay cuestión. Todo. Los pocos efectos que la ley contempla de cesada la convivencia, compensación económica y atribución de la vivienda es renunciable. Entonces, a ver si se entiende. Yo vivo en Puerto Madero, en Capital, en Puerto Madero, conozco a una persona y le digo, venite a vivir conmigo. De casarte ni hablemos. ¿Vos te venís a vivir conmigo? ¿Querés vivir acá en Puerto Madero conmigo? Sí. Y me dice, bueno, pero antes vamos a firmar un pacto de convivencia. Que esto cuando se termina, se termina. Dentro de 5 años yo te digo, andate, te vas. Bueno, ¿qué opción tiene ella? ¿De firmar? O de decirme, no, me veo caro. Hasta ahí estaba. Pero el que ve poner las condiciones soy yo. En esa situación, digo, si tengo económicamente esa posibilidad, como se da en esta situación, le decía, de establecer estas condiciones. Entonces yo le puedo hacer renunciar. Entonces, después de 10 años, cesó la convivencia. Por voluntad mía. Entonces me dice, bueno, pero yo he vivido hace 10 años acá. Yo me tengo que quedar acá un tiempo. Voy a reclamar algún otro derecho, el 526. No, vos renunciaste a este derecho. Renunciaste a este derecho. El ejercicio de la autonomía de la voluntad. ¿A usted le parece un juez? Puede decir, sí, el ejercicio de la autonomía de la voluntad es renunciable esto, como dice el proyecto. A mí me parece que un derecho a la vivienda no es renunciable por parte de nadie. No ya en el caso de ser de familia. Fíjense que las leyes de locación urbana, desde la década del 50, en las viejas leyes de locación urbana, siempre, hasta hoy, hay una norma que dice que ante la muerte del locatario se puede continuar con la locación aquellos que hubieran vivido el ostensible trato familiar. ¿No es cierto? En la década del 50, allá por el 59, se planteó en contrato estrictamente, o sea, una naturaleza estrictamente contractual. No había familia de por medio, sino que el locador y locatario se presentaron a la justicia y dijeron, nosotros en ejercicio de la autonomía de la voluntad venimos a renunciar a la cláusula, a la norma que dice que por la muerte del locatario puede continuar la locación aquello que vivió en los testigos del trato familiar. Porque dice el locador, decía el locador, yo le quiero alquilar a este locatario. Si se muere me devuelve el locatario. Entonces, lo que interpretaron que pretendían interpretar que esa norma era una presunción. ¿No? La jurisprudencia, desde esa primera vez en contrato, hasta hoy en contrato, ha resuelto que es de orden público y es irrenunciable, porque lo que se defiende es la situación de aquellos que hayan vivido un ostensible trato familiar en el futuro. Entonces yo previamente no puedo renunciar a esto que tiene que ver con la vivienda. En materia estrictamente de contrato, acá no hay ninguna familia, no hay nada. Hoy, hasta hoy es aplicable esto que decíamos, y fíjense que en contrato la autonomía de la voluntad es donde más se aplica. Sin embargo, en este sentido, las partes contractualmente desconocidas no podían renunciar ahora. Y resulta que yo soy familia entre convivientes y puedo pactar una renuncia a la vivienda. Tiene más protección un desconocido que una familia en punto a la vivienda. O sea, es impensable en este contexto de derechos humanos pensar la posibilidad de la renuncia a la vivienda. Es cierto que el 515 dice no puede afectar derechos humanos, la igualdad, pero en ese caso tendré que declarar la inconstitucionalidad del 513, porque el 513, lo pactado por las partes, se respeta, y lo único que sería el orden público, que sería el piso mínimo, irrenunciable, 519, 520, 521 y 522. O sea, el 526 y 527 es renunciable, y así se ha declarado en el código.
¿Les parece a ustedes que este derecho puede ser renunciable? Yo creo que no. No debiera ser renunciable si estamos hablando de la vivienda familiar. Por eso digo, acá el punto es ver en blanco y negro qué es lo que dice la ley, más allá de lo que dicen que dice. Y la realidad es que en esto, lo que la gente tiene que saber, y aún es profesional, que no tiene muchos derechos que la gente cree que tiene, que es lo peor. Porque si yo por lo menos sé que no tengo este derecho, bueno, obro conforme a eso. Ahora, el tema es que muchos de ustedes ahora me dirán esto que le estoy diciendo. ¿Será cierto esto? Claro, a ustedes de todo lo que deben haber escuchado. También el otro tema es que se puede renunciar a la compensación económica. A diferencia de los alimentos, se puede renunciar a futuro a la compensación económica. Y a los alimentos a futuro, lo que sí permite el código es renunciar a los alimentos devengados y no percibidos. Voy a la misma pregunta que se puede renunciar a la compensación. Yo a los 24 años me voy a vivir en unión convivencial. Entonces le digo, ¿vos estás estudiando en la facultad? Sí, ya me recibo ahora. Y le digo, no, le digo, vamos a hacer una cosa. Yo como gano mucha plata, le digo, vos dejá de trabajar. Y dedicate a la tarea del hogar. Se dedica a la tarea del hogar. Tenemos hijos, cría a los hijos, dejó su trabajo, se recibió abogada, dejó su trabajo. Resulta que a los 55 años nos separamos. Entonces ella tiene una compensación económica. En este contexto, probado esto que decíamos, yo profesionalmente progresé, compré bienes, etc. Sería el claro sustento de una compensación económica. Ahora, si nosotros a los 23 años, 24 años, confirmamos unión convivencial, hicimos un pacto de convivencia y renunciamos a ese derecho, ella no tendría esa posibilidad. Entonces vamos otra vez a la aplicación práctica de lo que decimos acá en este caso. ¿A usted le parece que previamente sería lógico en un contexto del ordenamiento jurídico y una interpretación armónica, como dice el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, que yo en un estado actual podría renunciar a esto en ejercicio de la autonomía de la voluntad? En la cual, como conviviente, no tiene derecho a la ganancialidad, no tiene derecho hereditario, no tiene derecho alimentario y le hice renunciar a una compensación económica. Es preferible tener una conviviente en estas condiciones y no una empleada doméstica. Porque está claro que yo a una empleada doméstica hoy, en laboral, le digo, mirá, vos no tenés dónde vivir, bueno, venite a vivir a casa y me limpias todo. ¿No es cierto? Aún dándole yo techo. Esa persona trabaja de empleada doméstica. A los 5 años, ¿me puede hacer un juicio? Sí. No puede renunciar bajo ningún aspecto. Y hoy en laboral nadie discute eso. Nadie en ejercicio de la autonomía de la voluntad podría decir, no, pero en realidad él me trajo a vivir acá y dice, me trajo a vivir acá porque yo no tenía dónde vivir. No, si yo pruebo, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, unánimemente, esta relación laboral, hay contrato de trabajo. Y que además es irrenunciable, etcétera, etcétera. Muy bien. En las mismas condiciones, yo traigo una conviviente y le hago renunciar y es válido. Es preferible que le traiga para que se dedique a las tareas del hogar. De vez en cuando tener relaciones sexuales. Para ella es mucho mejor eso. Porque por lo menos si yo a los 10 años le digo, ahora andate, me dice, no, yo te voy a hacer un juicio laboral. Por lo menos tiene derecho. Claro, pero sacando esta comparación, que ahí se ve lo absurdo que se puede ver. Admitido que esta persona puede renunciar a este derecho, sería una vía muy clara de un caso donde la ley permitiría una reducción a servidumbre. Porque yo tendría una conviviente que le hago renunciar a todos los derechos y le hago trabajar. En lugar de traer una empleada doméstica, traigo una conviviente. Y por eso decía recién, fíjense el encuadre legal, que bajo ningún aspecto, si no discuto en laboral, que esta me pueda hacer un juicio laboral aún en contra de la renuncia, ¿cómo no voy a proteger a esta persona que además la ley dice que es familia?
Ahora, la realidad es que es así. Claro. Yo espero que un juez diga, no, esto es inconstitucional. Pero además es sentido común, porque no es que uno dice, esto es inconstitucional porque se me ocurre a mí. Esto creo que es planteado, yo no creo que un juez diga en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Porque si yo voy al 513, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos y las condiciones de igualdad? Solamente que, si me dice que todo esto puedo renunciar, ¿cómo puedo renunciar? Lo único que se me ocurriría a mí que el derecho humano sería que me deje vivo. Agradecer que te dejo vivo. Claro, pues si yo no tengo el derecho a la vivienda, porque renuncié, o puedo renunciar, no tengo derecho a la compensación económica, que es lo único que yo puedo tener hoy como instrumento legal, como conviviente, para equilibrar frente a la inexistencia de otro derecho, que me hagan renunciar previamente. Es más, fíjense, me olvido de esto. Vamos a ver con algo, yo la escuché decir hace unos meses a Elena Hayton, decía, porque la palabra es bárbara, dice, este código hay que interpretar con una perspectiva de género. Digo, ¿por qué no interpretaste vos esta perspectiva de género? Porque además, esto también es una cuestión de perspectiva de género, porque si uno va a la jurisprudencia, no es casual que en la mayoría de los casos estas situaciones es de la mujer. Entonces, vamos a verlo con una perspectiva de género. Olvidémonos de la familia, derechos humanos, etc. Con perspectiva de género. Es clarísimo el ejemplo. Porque tiene que ver que de 100 casos, 99 son de mujeres. O sea que tengo que verlo con una perspectiva de género. Por donde lo mire es imposible de justificar esto de la autonomía de la voluntad, que como principio obviamente es válido e indiscutido. El tema es a dónde aplicamos esta autonomía de la voluntad. Y me parece que esto es una protección de familia, que excede el modelo familiar. De hecho, todo esto que estamos diciendo está claro que no se puede renunciar en el matrimonio. No. Entonces digo, si aplicamos la autonomía de la voluntad en los convivientes, apliquemos la autonomía de la voluntad entre cónyuges. ¿Por qué los cónyuges no pueden, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, renunciar a la atribución de la vivienda después del divorcio? Ni a los alimentos. Ni a los alimentos, ni a la compensación económica. Porque son familia. Y nadie discute y dice, no, esto. Y cuando llega a la unión convivencia, dice, sí, en ejercicio de la autonomía de la voluntad. Quiere decir que no son familia. Por eso digo, acá hay muchas cuestiones planteables, porque de lo contrario va a quedar sin protección un montón de gente. Casos que decimos, situaciones muy comunes o muy habituales, ni hablar del que está en mejores condiciones. Recién decía perspectiva de género, ahora digo de otra visión. Desde el que puede imponer las cláusulas, el que tiene mejor condición. A ver, yo me voy a contrato donde reina la autonomía de la voluntad, tanto en el viejo código como en el nuevo. ¿Acaso hace 20 años no asistimos a la ley del consumidor? La ley del consumidor va en contra de la autonomía de la voluntad, porque la ley establece, y nadie discute en el avance de la ley del consumidor, de proteger a dos situaciones en la relación jurídica donde uno puede imponer determinadas cláusulas al otro. Y por lo tanto la ley, y aún el código, avanzó sobre el orden público en contra de la autonomía de la voluntad. ¿No es cierto? Respecto de la situación de desventaja. Bueno, apliquémoslo esto a la unión convivencial. Digo, si yo tengo 5 empresas y soy el que vivo en Puerto Madero y voy a llevar a convivir a una persona, ¿quién le va a imponer las condiciones? Está claro que el que va a imponer la cláusula soy yo. ¿O alguien cree que en ejercicio de la autonomía de la voluntad ella está en la misma situación que yo? Imposible. Imposible. Imagínense que ella me diga, mira, si nosotros dentro de 5, vamos a hacer un pacto de convivencia, si nosotros dentro de 5 años nos separamos, yo me voy a quedar acá por 10 años, en tu casa. La voy a mirar y decir, no, vamos a cambiar esto. ¿Qué posibilidad tiene ella de imponerme eso? Ninguna. Nada. La posibilidad de imponerla tengo yo. Porque en definitiva, por eso digo, la elección de ella, por la autonomía de la voluntad, se podrá limitar a decir, no, entonces yo no vengo a esta condición.
pero no de establecer las cláusulas y la cosa. Eso en condiciones prácticas van a aparecer. Ustedes imagínense hoy, para poner un caso muy concreto que, no, creo que ya se volvió con su mujer, el caso de Tinelli. Imagínense, Tinelli con esto es un desastre. Claro, porque lo pongo en carne y hueso, con una situación patrimonial de él y en el asesoramiento que tiene, la puede llevar a una mujer en estas condiciones y a los 10 años dejarla en la calle. ¿Quién va a imponer las condiciones? Él. A ver si alguien todavía cree que va a imponer ella las condiciones. Ahora, para ustedes, ¿eso está bien? Esa es la pregunta. Y en ese contexto, si no está bien, uno tiene que plantear esto y ver cómo aplica en este caso normas o derechos constitucionales en contra de una norma que expresamente establece eso bajo la autonomía de la Unidad. Una pregunta, Sí. como que me queda una duda flotando. Entonces, la inscripción de la unión convivencial solamente sirve Como prueba. para prueba. Sí. Para pedir. No, y sirve para el artículo Para la 522. Sí, 522. Pero que no sé, o sea, nadie me explicó y nunca leí No tiene por qué ese sí, los otros no, o por qué ese no Claro. directamente. A ver, cuando vos pusiste la cosa del 510 o 511, cuando dice la inscripción en el registro de la unión convivencial es a los solos fines probatorios. ¿Está claro? La ley dice a los solos fines probatorios. No es así. Porque si yo estoy en una unión convivencial inscripta, o de hecho, no inscripta, tengo más derecho en inscripta, porque tengo el derecho al 522 y no tengo el derecho en la unión convivencial no inscripta. O sea que la inscripción me da más derecho. Ese solo. Aparte, por El 522, que es el asentimiento de la protección de la vivienda. Desde el punto de vista práctico, yo no me inscribí. Después Claro. voy a reclamar compensación económica. Ante la Sí. jueza voy a tener que acreditar Todo, todos los requisitos claro, del sí, 509. sí. Ya me inscribo, ¿para qué Sí. está? O sea, no se explica para qué están los del 509 y 510, o sea. Claro, no, porque realmente el no se tema del explica. 522 arranca. El 522 se refiere a la vivienda, A la protección lo de que la era vida. antes el asentimiento conyugal, ahora es el asentimiento también al conviviente. Que se requiere el asentimiento en sede de la cierta unidad común para disponer del bien inmueble y los muebles indispensables. Muy bien. Pero el 522 arranca diciendo, si la unión convivencial está inscripta, o sea que Sí, solamente sí, sí. tiene este derecho Sí, en la arranca. especie que está inscripta. O sea que el que está inscripta tiene más derecho. O sea que la inscripción no es solo a los fines probatorios. Entonces ahí un juez puede hacer prevalecer un artículo u otro. Porque un juez me puede decir, no. Yo interpreto literalmente el 522. El 522 dice, si la unión convivencial está inscripta, se requiere el asentimiento, etc. Por lo tanto, si no está inscripta, no hay protección. Aplicando estrictamente y literalmente el 522. Y otro juez me puede decir, no, haciendo la interpretación en concordancia con el 511, en realidad si el 511, el 510 me dice que la inscripción de la unión convivencial es a los solos fines probatorios, no puede resultar que tenga más derecho. Entonces el que no está inscrito también tendría que tener este derecho. Para lo cual yo tendría que remover este impedimento de la primera parte, declarando la inconstitucionalidad en este caso. Pero las dos posiciones son posibles. Ahora, literalmente el 522 solo protege para el asentimiento conyugal a las uniones convivenciales inscriptas. Eso está claro. Todos los otros, como él decía, es para la inscripta y no inscripta. Todos los otros. Compensación económica, esto del 500 cesaba la convivencia, etc. Pero el 522 en principio sería solamente para la inscripta. O literalmente sería para la inscripta. ¿Sí? El pacto, ¿hay que inscribirlo en algún lugar?
Sí, En el registro. en el registro para que, en el registro para que sea ponible a tercero. Exacto. Y si es de bienes, es una cosa muy inexplicable también. Hay que escribirlo en el registro y en el registro de ese bien. Claro, porque si no, no ponible a tercero. Y quizá el tercero no está enterado de Claro. ninguna de las descripciones, o sea que, ¿para qué escribirlo en los dos? Porque podrán suponer, bueno, si lo escribo en el registro de uniones convivenciales, el tercero no se puede enterar. Y escrito en el del bien tampoco se puede enterar. Claro. Eh, Pero para la jurisprudencia pero, hay que escribir el todo. bueno, era una crítica de esa doble inscripción. Sí. Pero para escribir, para que tenga efecto frente al tercero, más allá de los bienes registrables, tiene que estar, sí, escrito en el registro. ¿Qué pasa si yo no lo inscribo con respecto a los bienes, no a terceros, sino de las partes? ¿Tiene validez si yo no lo inscribo? No es oponible a tercero. No, pero... Puede servir como principio de prueba entre ellos. Entre ellos, claro. Entre ellos, Entre los convivientes, Sí, pregunto yo. sí, ¿Tiene sí. validez? Sí. Una pregunta con respecto al carácter probatorio del 502. Sí. 522. ¿De quién? Sí. ¿Dan por sentado que están acreditados los requisitos del 510 y 511? No. Si estoy inscrito, ya está. Si está escrito, ya Si está. estoy inscrito, ya está. Ya está. Lo que él decía es que los Preguntan algo con registros relación a lo siguiente. para inscribirme no acreditan esto. No, Entonces, cada registro. La pregunta la hago con Sí. relación a lo siguiente. El artículo 53 del 24441, que requiere 2 años de convivencia. sí. Entonces, la pregunta es, si está inscrito en la unión convivencial, No. ¿daría por acreditado al otro? No. No, ahí lo que yo voy a ir en derecho de pensión, como me dice 2 años, 5 según el caso, es que con la inscripción va a estar aprobada de la fecha de la inscripción el tema de la convivencia, Desde la inscripción. desde la inscripción. Porque a los fines previsionales, Bueno. excepto que se Algún interprete... colega me Sí. comentó, no sé si es verdad que a los fines previsionales están pidiendo la inscripción en los registros Bien. de uniones convivenciales. Ahí, haciendo una interpretación, diciendo, bueno, ahora, el código tiene esta... Pero ahí lo que pasa es que en previsional va a haber esta discusión. La pregunta sería, si después de la vigencia del Código Civil y Comercial, cuando la ley habla de uniones convivenciales, modificó tácitamente las leyes cuando refieren a convivientes como el derecho de pensión. En esa situación, una cuestión que se va a plantear claramente respecto del plazo, porque en el derecho previsional es 5 y excepcionalmente 2. Entonces yo podría hoy presentarme en previsional y decir, no tengo hijos, o sea, tendría que cumplir 5 años la situación común. Entonces yo digo, no, mire, yo acredito acá que yo tengo 3 años de convivencia. ¿Inscripta o no inscripta? Yo alego y pruebo que tengo 3 años de convivencia. Para el Código Civil y Comercial soy unión convivencial. Que podría llegar a tener estos derechos a la compensación económica, a la atribución de la vivienda. Pero sin embargo, no podría gestionar una pensión. Es decir, ahí habría una doble consideración del Estado. Cuando uno estudia estado de familia, uno de los caracteres fundamentales es que yo no puedo tener un estado para una cosa y otro estado para otra. Entonces ahí el Estado digo, la ley, me está considerando con doble estándar para darme un derecho u otro. Me dice, para vos tener el derecho a lo que establece el Código Civil, basta con 2 años y está claro. Ahora, si yo digo que sigo aplicando esos 5 años, para este efecto me va a tener que acreditar 5 años. Ahí lo que va a venir es que muchos van a reducir a 2 años. Pero, y con respecto a la inscripción para tener derechos previsionales, yo creo que no. Y no. Yo creo Bueno, que ahí una viene cosa también la postura de uno decir, bueno, que ahí voy a tener que, o sea, el derecho previsional, el 53 se va a tener que modificar de una u otra manera, adaptándola a esta situación. Frente a esto, la discusión es si rige la ley, el 53, sin haberse alterado las normas por el Código Civil y Comercial, o si el Código Civil y Comercial
modificó esta situación y yo tengo que interpretar ahora la unión convivencial en los términos del Código Civil. Es una discusión que está ahí. Claro. Que eso no hizo el Código, que sí hizo la ley de mayoría de edad. Metodológicamente fue más ordenada, porque en el 2009, cuando se bajó la mayoría de edad de 21 a 18 años, sin perjuicio que lo que se quería bajar era 126, y se cambió, que dijo, alcanza la mayoría de edad el día que cumpliere los 21 años, decía, después dijo, del día que cumpliere los 18 años. Eso se modificó. Ahora, el ordenamiento jurídico, en general, cuando hablaba de menores de edad, hablaba de personas menores de 21 años, en el contexto del régimen legal vigente. Entonces, la ley de mayoría de edad establece el último artículo, que es el más importante, el último artículo, cuando dice que a partir de la vigencia de esta ley, en todo el ordenamiento jurídico, cuando se diga menores de edad, se va a interpretar a personas que no hubieran cumplido los 18 años. O sea que quedó modificado todo, excepto en el caso de la pensión, que legitimó la continuidad de la pensión de los hijos mayores de 18 años. Pero porque lo dice. Expresamente. Y en el tema de alimentos, obviamente, que estableció la extensión de la obligación de trabajo. A todos los otros efectos dice que era de los 18 años. O sea que ahí ordenó todo. El nuevo código no estableció una norma que dijera, a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, que en todo el ordenamiento jurídico, cuando se hable de conviviente, uniones de hecho, concubinato, etcétera, de las leyes sueltas que andan por ahí, se debe interpretar, o no, en los términos de alcance de tal. Entonces, la discusión abierta que hoy hay, que subsiste, es si todo ese régimen anterior sobrevive en los términos de ese régimen o tiene alguna incidencia en esto. Y eso será cuestión de... En penal, por ejemplo, yo leí un fallo el año pasado que dijo que convivientes, cuando habla del agravante, en el caso del femicidio, sí, pero un agravante decía que el término conviviente debía ser interpretado de acuerdo a las normas del Código Civil. Remitió a eso. Lo que pasa es que si el propio Código Civil dice para gozar de todos estos derechos, salvo el 522, no es necesario inscribirse, en lo previsional no te tendrían No, que claro, pero no, porque un colega me dice que están exigiendo y no, está mal. Algún empleado de ahí, no, por supuesto, no el organismo, algún empleado que esté inscrito como unión convivencial en un registro. No, porque para mí no tiene nada que ver un derecho con el otro. Porque aparte en la Argentina sigue siendo ampliamente mayoritario los no inscritos. Claro. Sí. O sea, hoy podría iniciar un derecho de pensión entonces muy pocas personas. Claro. ¿Qué más? Bueno, seguimos mañana entonces. Cualquier cosa, todo lo que dijimos acá queda acá. Está todo grabado ahí. No me digas. Está todo grabado ahí. Hace rato no se escucha. Sí. Estaba un poco fuera. Fuera de tránsito. Gracias.
Cuidado, no te va a enganchar con nada. Me encantó. Hola. Hola, ¿cómo estás? Cuidado los cablecitos. Sí, sí. Claro, no. Sí, sí, en principio sí.